Esto es Cardona, un pueblo situado en la comarca del Vallés, en el interior de la provincia de Barcelona, ya muy cerca de Lérida, y con 4.600 habitantes. ¿Y por qué hablamos de Cardona? Pues porque justo hace ahora 20 años, estando unos días en Sant Feliu de Guíxols, antiguo lugar de veraneo de mi mujer, y sabiendo que esa era la villa donde nació mi abuelo Agustín Riu Batista, se me ocurrió visitar el archivo municipal para pedir datos sobre él. Me contestaron días después con la información obtenida en el registro de bautismo. Entonces, la gente era muy cotilla y se incluían confidencias de toda la familia del recién nacido. Y así supimos que su padre y sus abuelos procedían de Cardona. En consecuencia, si por la línea Pons somos oriundos de Mislata, por la línea Riu lo somos de Cardona. Así que empecemos por presentar esta villa. Cardona, cuyo casco antiguo hoy es bien cultural de interés nacional, es un lugar habitado desde tiempos prehistóricos, debido a la existencia de una montaña de sal única en el mundo, con sus 250 metros de altura sobre el nivel del suelo y 2.000 por debajo de él, permitiendo hasta hace poco su explotación desde cielo abierto. La sal ha sido siempre un bien preciado. De hecho, en época romana, en ocasiones, se remuneraba el trabajo no con dinero, sino con sal. Y de ahí deriva la palabra salario, que es sinónimo de paga o jornal. Y para defender este patrimonio dado por la naturaleza, en el siglo X se edifica este majestuoso castillo, sede de los condes de Carmona, y a sus pies surge un arrabal o burgo que constituye el futuro pueblo de Cardona. Su ubicación en el cruce de caminos entre los condados de Urgell, La Cerdeña y Barcelona favorece el comercio de la sal, convirtiéndose en un centro político y económico de primer orden. En los siglos XVIII y XIX, además de la sal, Cardona vive de la agricultura, en especial la vid, del textil y siendo también una actividad importante el trabajo con el esparto o el yute, es decir, el gremio de los hogueros y de los espardeñeros. Decido ir a Cardona y allí visito el archivo histórico, encontrándome con una dificultad inesperada. El apellido Riu, muy extraño en el conjunto nacional, en Cardona es muy habitual. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra línea ascendente? Hago copia de todas ellas y una vez en Valencia, la casualidad, o mejor dicho, el carácter minucioso y detallista del abuelo Agustín. Encuentro un papel donde vienen anotados los nombres de sus antecesores y en ellos aparecen nombres y apellidos de sus abuelos, bisabuelos, dándome la posibilidad de elegir la línea correcta. Y así podemos conocer a nuestros antepasados. Gracias al primer censo hecho en el pueblo de Cardona en el año 1826, sabemos que nuestro primer familiar conocido, que se remonta a 6 generaciones nuestras y a 8 respecto a nuestros nietos, se llama Emeterio Riu, que nace en 1764. Está casado con Antonia, también de Cardona, 3 años más joven que él. En ese año de gracia, en España gobernaba Carlos III. Lo hacía a una población de 10 millones de habitantes. Y también las colonias de Sudamérica, Centroamérica, la Florida, Luisiana y Filipinas. Emeterio, como muchos otros en Cardona, era de profesión soguero, oficio que consiste no solo en hacer cuerdas, sino también en trabajar el cuero, los repujados, atalajes o guarniciones y pasamanería. Cuando Emeterio contaba 24 años de edad, tuvieron a su primer hijo, que será nuestro transtatarabuelo, y que recibió el mismo nombre,
Emeterio Riu, y que nace en el año 1788, solo un año antes de la Revolución Francesa, y que se casa con Teresa Llobet, una cardoñesa también de su misma edad. De este matrimonio nacen 3 hijos, siendo el segundo de ellos Juan Riu Llobet, que viene al mundo en el año 1817, es decir, justo cuando terminábamos de expulsar de España a las tropas napoleónicas, y que es nuestra 4ª generación, es decir, nuestro tatarabuelo. Juan Riu Llobet era de profesión alpargatero. En la soguería y alpargatería trabajaban también las mujeres, permitiendo a los hombres hacer el comercio, vendiendo sus productos desde Andorra hasta Barcelona. Juan se casa con una cardoñesa, Josefa Foraster Santamaría, hija de Antonio Foraster y de Manuela Santamaría. A sus 29 años, en 1847, tienen un hijo, que es nada menos que nuestro bisabuelo José Riu Foraster, que nace coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Carlista. Un año después de su nacimiento, se inauguraba la primera línea de ferrocarril en España, muy cerca de allí, la Barcelona-Mataró, que fue un acontecimiento único. La gente aplaudía frenética al paso del convoy, cuya velocidad apenas llegó a superar los 20 km por hora. La reina Isabel II acudió al evento. No sabemos nada de los años mozos de José, pero sin duda tenía grandes inquietudes intelectuales que le impulsaron a salir de Cardona y a licenciarse en Filosofía y Letras, posiblemente en la Universidad de Barcelona. José se casa con Francisca Bautista Puig, Paca, una joven de Granollers, 6 años menor que él, y que era hija de Félix Batista, natural de Mataró, y de Teresa Puig, que también era, como ella, de Granollers. Terminados los estudios, José opositó a catedrático de Instituto de Segunda Enseñanza y adquiere plaza en el Instituto de Albacete, ejerciendo de profesor de psicología. En el año 1878, con 31 años cumplido, Josefa Teresa Riu Batista, Pepita para nosotros. Su madre, Paca, entonces tenía 25 años. 2 años más tarde, la familia deja Albacete y se traslada a Sant Feliu de Guíxols, en Gerona, para hacerse cargo de la dirección del Colegio Antonio Vidal, entonces situado en el centro de la villa, en la calle Sol. En Sant Feliu de Guíxols, el bisabuelo, José, se encontró con un colegio muy particular, por su origen y por su modo de gestión. Vamos a hablar de ello. El Colegio Vidal fue fundado gracias al legado de un prohombre, Antonio Vidal. Antonio Vidal Calzada, guixolés de nacimiento, siendo muy joven se trasladó a Marsella, donde pasó toda su vida dirigiendo la empresa familiar Vidal Frères, dedicada al transporte marítimo con Oriente. Llegó a ser un importante accionista de la empresa Canal de Suez. El gran capital obtenido con ello le permitió codearse con las grandes esferas. Pero nunca se olvidó de Sant Feliu. La donación de un capital en títulos de deuda perpetua francesa permitió una renta de 15.000 francos anuales para los pobres y para la educación de los niños. Y así durante casi un siglo. En investigaciones recientes se ha asociado a Antonio Vidal con el tráfico de esclavos a Cuba, motivo por el cual en 2018 el ayuntamiento decidió, en una votación popular, eliminar su nombre de la principal calle de la ciudad, la Rambla Antoni Vidal, que ahora se llama solo La Rambla. Para gestionar esa renta de 15.000 francos y cumplir con su designio, se creó una Junta del Legado, a la que pertenecían el alcalde, el rector y el juez. Estando vacante la plaza de director, José Riu Foraster firmó un contrato por 10 años, por el cual recibiría 7.000 francos anuales, comprometiéndose con ese dinero
a impartir enseñanza de primaria, de secundaria, escuela de comercio y también clases de ornato. Según el contrato, si el dinero del fondo no llegaba, José Riu estaba autorizado a cobrar a los padres dinero reembolsable en el plazo máximo de un año. En 1881, siendo su segundo año de mandato y siendo el año en el que nace nuestro abuelo Agustín Riu, sabemos que no llegó el dinero de la fundación, por lo que José Riu se vio obligado a cobrar a cada padre de alumno 20 reales. En junio del 81, los exámenes dieron unos resultados muy positivos y el periódico Ecos Guisolenses escribía que era la prueba del celo y buena dirección de los ilustrados profesores y que solo en pocos otros establecimientos pudieron apreciar el método y la buena dirección de los señores profesores. En 1883, de nuevo el dinero no llega a tiempo, lo que originó una gran manifestación del pueblo en la Plaza Mayor. La situación era insostenible. El juez insistía en meter a los escolapios y demandó al alcalde y demandó también al rector. El Eco Guisolense decía así: litigios, interdictos, provocaciones, donde debería de reinar la paz y la concordia. Contra este ambiente, José Riu obtiene una plaza de profesor en el Instituto de Mahón, en la isla de Menorca, y solicita, cosa que se le otorga, la rescisión del contrato, pese a que habían transcurrido únicamente 5 años de los 10 que se habían firmado. Este es el acuerdo de rescisión del contrato firmado por José Riu y por el patronato, que le permite a la familia desplazarse a Mahón. El abuelo Agustín abandona Sant Feliu con solo 4 años de edad. No hubo ningún episodio particular en la vida de Agustín en la isla de Menorca. De su padre José sí que sabemos que en 1888, el 9 de noviembre, se publica la Real Orden por la que se le nombra catedrático numerario de latín en este instituto de Mahón. Y un año después, en el 89, su nombre aparece en la lista de opositores a la cátedra de francés, según publica la Gaceta de Instrucción Pública. No sabemos si obtuvo la plaza, pero quizá lo que ocurrió fue que en ese momento José consiguió algo que le resultaba más interesante. Pues en ese año 1889, año de la pérdida total de las colonias, José se traslada a Pamplona, a este soberbio edificio, situado en la calle Navarría, a ocupar la plaza de catedrático de latín, que había ganado por oposición. Su estancia en Mahón había durado 4 años. En esa época, los institutos estaban obligados a redactar una memoria con lo acontecido en el año. Leo textualmente lo que se dice del bisabuelo en la memoria de 1889-90. A pesar del poco tiempo que lleva entre nosotros, el señor Riu ha sabido captarse el aprecio y simpatías de todos sus colegas, por lo que, a la vez que tengo el gusto de presentarlo a tan ilustre público, le dirijo en tan solemne ocasión la más cordial enhorabuena y felicito al claustro por la adquisición de tan digno compañero. En la memoria del año siguiente se le asigna a José Riu la cátedra de francés, y en la memoria de 1890-91 aparece otra novedad. José Riu decide intercambiar su cátedra de latín por la de retórica y poética. Esto es lo que dice: el señor don José Riu Foraster, dignísimo catedrático numerario de latín, y el que tiene la honra de dirigiros la palabra, que lo era de retórica, por conveniencia propia y de mutuo acuerdo, entablamos el oportuno expediente de permuta de nuestras respectivas asignaturas. Por supuesto que, para hacer posible este cambio, previamente José Riu tuvo que aprobar la oposición correspondiente. La Gaceta
También publica que José Riu ha sido nombrado catedrático numerario de Psicología, Lógica y Filosofía Moral del Instituto de Pamplona. Es meritorio como este cardonense, hijo de sogueros y nieto de alpargateros, llegó a tal erudición. A él le gustaba impartir las clases con sus propios materiales. Por eso escribió diversos libros de texto. Estos son algunos de sus títulos: Colección de clásicos latinos, libro que tuvo varias ediciones; Gramática de la lengua latina; Nociones de psicología, lógica y ética; Gramática elemental de la lengua castellana; Curso de literatura preceptiva; Retórica y poética. Estos libros de texto fueron vendidos y utilizados en los institutos de segunda enseñanza de todo el país. Y con suerte, hoy es posible adquirirlos vía Amazon en librerías de Lance en cualquier rincón de España. Algunos de ellos, 130 años después de haber sido escritos, son mencionados por los filólogos en sus tesis doctorales colgadas en Internet. Y esto es lo poco que sabemos de José Riu Foraster. Y de estos datos deducimos que fue un hombre hecho a sí mismo, trabajador, inteligente, recto, capaz y también inflexible, como más adelante veremos. José Riu debió de sentirse feliz en Pamplona. En 1909 promocionó al puesto de director del Instituto de Pamplona y allí permaneció hasta su jubilación y muerte, acaecida en el año 1926, cuando contaba con 79 años. Fueron por tanto 37 los que permaneció en la capital de Navarra. Su mujer, Paca Francisca, falleció 2 años después, a los 75, y su hija Pepita, que nunca se casó, permaneció en Pamplona, en la casa familiar, donde murió en el año 1947, con 69 años. Es el momento de hablar de nuestro verdadero protagonista, Agustín Riu Batista. Agustín Félix José, según reza su partida de nacimiento. Nace en Sant Feliu de Guíxols, Gerona, en el año 1881. Es, por tanto, de 8 apellidos catalanes, aunque abandona Cataluña a sus 4 años para nunca volver. Mahón fue un tránsito y fue a sus 8 años en Pamplona donde verdaderamente se asentó su núcleo familiar, mientras duró. Siendo un joven de carácter fuerte, muy disciplinado y con un sentido muy desarrollado del honor, de la justicia y de la patria, sintió muy pronto una fuerte vocación por la carrera militar. La idea romántica de recuperar el imperio que había visto perder en sus años jóvenes también debió de seducirle. A su padre, José Riu Foraster, intelectual y humanista, le horrorizó la idea, máxime cuando entonces el ejército estaba sobredimensionado, atrasado y era además un nido de corrupción. Para ver si se le pasaba la idea, le impuso la obligación, primero, de acabar con el bachillerato superior y luego de iniciar la carrera de Derecho. Entonces se ingresaba en la Academia Militar desde muy joven. Estos años empleados en otros estudios demoró su ingreso y le retrasó en el escalafón, por lo que al final de su carrera militar a Agustín le faltó tiempo para llegar a ser general, su gran aspiración, pues se asciende por antigüedad y no por méritos. Méritos que él, como luego veréis, tuvo muchos. Eso fue una espina que se le quedó clavada de por vida.
Entonces Agustín mantuvo su determinación, su idea, y a los 18 años le dijo a su padre que se iba a la Academia de Artillería de Segovia para hacerse militar. Esto fue en el 1899. El disgusto del catedrático fue tan grande que le desheredó de por vida. Y lo que es peor, no quiso volver a verle nunca más. Esa postura tan intransigente influyó también en su madre, Paca, quien también rompió con él. Incluso su hermana, Pepita, a partir de entonces mantuvo con él una relación muy fría. En esta foto de 1903 podemos ver a Agustín con sus compañeros de promoción. Y en mayo de 1906, con 25 años, escribe, todavía desde Segovia, esta postal a su hermana Pepita, que era el único y frágil puente abierto con su familia. Allí le dice que además de estudiar, está todo el día de instrucción preparándose para ir a Madrid. La boda del rey Alfonso XIII se celebraba unos días después, y Agustín, como segundo teniente, participó en el desfile nupcial y presenció cómo el anarquista Mateo Morral lanzaba una bomba escondida en un ramo de flores que causó 25 muertos y muchos heridos. Tras el caos, Agustín se acercó a la carroza real y recogió un trozo de cristal que guardó como reliquia toda su vida. Un mes después, en julio de este año 1906, Agustín sale de la academia y como primer teniente tuvo un primer destino precisamente en Pamplona. Pese a la cercanía, José y Francisca mantienen su postura. Un año después, en 1907, Agustín es destinado a Canarias. Los primeros meses tiene como destino Las Palmas, desde donde escribe postales a Pepita describiendo dónde está residiendo. En todos los archivos familiares no hemos encontrado ni una sola foto de su padre José, ni tampoco una carta suya, como si no existiera el uno para el otro. Solo una excepción es esta postal de agradecimiento por haberles mandado un racimo de plátanos. Estas son las firmas de José Riu y de su madre, Paca. Pero solo hay firmas, ni siquiera se han molestado en escribir. Es Matías, un pretendiente de Pepita, el que escribe la postal. Lo que fue de Matías no lo sabemos, pero sí sabemos que Pepita se quedó soltera toda su vida. Y una cosa estaba clara, Agustín Riu no tiene familia. Pero pronto conoce a una bella joven que le roba el corazón, y se llama Alfonsa Padrón Corbacho, y tiene 16 años. Él le manda postales diciéndole cosas como estas. Una cosa se me ocurre preguntar, ¿cuál es mejor, la fuente del amor o la esperanza de poder amar? En 1908, Agustín es destinado a Lanzarote para hacerse cargo como responsable de una batería de cañones que defendía la isla. La razón de ser de esta batería se explica por la preocupación del gobierno de España, desde Moret hasta Canalejas, por asegurar el dominio de las Islas Canarias, pues tras la guerra y derrota de España en Cuba y en Filipinas contra Estados Unidos, un segundo motivo de alarma eran las disputas entre las potencias europeas, Francia, Alemania e Inglaterra, por la colonización de Marruecos, ocurrida en 1906, pues podría incluir a Canarias en el reparto. Estudios militares apuntaban a una aceptable defensa de las dos islas grandes, pero una evidente desprotección en las islas menores. Por ello, llevan a cabo dos acciones. Una militar, que es el refuerzo de la batería del Río, aumentando su artillado y destinando allí a un nuevo destacamento. Por la ausencia de cuarteles, los militares son ubicados en casas particulares, en Aría y en El Risco. La otra medida era política,
y consistió en la visita del joven rey Alfonso XIII a las islas, lanzando así el mensaje al mundo de su españolidad. Es por ello que un día de mayo del año 1906 apareció el rey Alfonso XIII montado en un mulo y acompañado por su ministro, el conde de Romanones, subiendo ambos por el mirador del río hasta el destacamento allí ubicado, causando una gran perplejidad entre los militares. Como decíamos, el primer teniente Agustín, con 26 años, se hace cargo de ese destacamento. Inicialmente se ubica en Arrecife y cuando le es posible viaja a Las Palmas al encuentro de Alfonsa. No había pasado tan siquiera 2 años cuando el teniente, con 28 años, escribe en enero de 1909 una carta al padre de Alfonsa, Francisco Padrón Suárez, también militar y de 55 años de edad, para pedirle la mano. Es una carta tan bella y tan llena de sentimiento que merece la pena ser leída. En su primera parte, quizá de manera inconsciente, Agustín Riu está manifestando la carencia que siente por la pérdida de su familia. En la segunda mitad encontramos a un Agustín lleno de ternura. La carta dice así: Rogarle que, así como el año pasado, en el día de hoy, usted me permitió visitar su casa, donde he encontrado una familia para mí, no me niegue el considerarme formando parte de la misma, con lo cual, al propio tiempo de verme honrado en extremo, se verían satisfechas las aspiraciones de mi corazón. Creo en la necesidad, hablando con nobleza, de advertirle a usted que mi propósito no es otro que el arrebatarle en breve el tesoro más querido, en la seguridad de que usted me lo perdonará, porque si bien es verdad que se verá privado de él, no es menos cierto que sabré considerarlo como tal. Mucho quisiera yo poner a los pies de su hija Alfonsa, aunque no creo que por mucho que tuviera, siempre me avergonzaría de ofrecérselo, pues todo resultaría mezquino ante sus relevantes méritos y virtudes. Pero mi pobreza me ahorra de ello, pues solamente puedo ofrecerle una humilde carrera que resulta mucho más mezquina cuanto mayores son los destellos del uniforme que le da nombre, y la integridad de un corazón que ella ha sabido hacer bueno. Queda en espera de su consentimiento el que se honraría llamándose su hijo, Agustín. La respuesta fue positiva y ya con la autorización, unos meses después, en agosto de 1909, la pareja contrae matrimonio. Esta es la participación de boda que reparten después de la ceremonia, que debió de verse algo empañada por la ausencia de los Riu. Esta es la foto de boda y al fondo el tapiz que fue con Agustín hasta el final de su vida. Tras su boda encontramos a un Agustín feliz porque ha encontrado y ya tiene una nueva familia, la Padrón Corbacho. Y como de ellas no sabemos nada, creo que es el momento de presentarlas. Vamos, por tanto, a dejar por un rato a nuestro protagonista y vamos a hablar de los Padrón y de los Corbacho.